Oaxaca es tierra mágica y hechicera, inmensamente rica en lo étnico, en lo cultural. Por eso, no sin razón, se afirma que somos la gran reserva espiritual, natural, de América Latina, incluso ante la devastación de la Amazonia. Pero, como parte de las contradicciones humanas, de la dialéctica humana, pues hay una serie de conflictos de los cuales muchas veces no se tiene todas las versiones de las partes involucradas. Esta tarde en Detrás de la Noticia hemos invitado al maestro en fiscal, el contador, el licenciado Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez. Él realiza un intenso trabajo social comunitario en el Istmo de Tehuantepec. Él reside en el puerto y ciudad de Salina Cruz. Estamos en Detrás de la Noticia con Alfredo Martínez de Aguilar. Bienvenidos. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, licenciado Alfredo. Pues me da muchísimo gusto que se me dé esta oportunidad de escuchar. He escuchado bastante y he seguido su canal, que por cierto está muy bonito, y agradezco mucho a su respetable público, a la orden. Gracias. Precisamente atendiendo la obligación de informar y formar opinión, pues es importante tener los puntos de vista, las opiniones, las verdades de los diversos sectores sociales. Y a querer o no, pues usted es un líder natural en la región del Istmo de Tehuantepec. Un conflicto en el que se le ha involucrado, ¿no? Estamos en el programa Detrás de la Noticia a través de Regeneración Pluralidad, Regeneración Televisión, es la masacre ocurrida en San Mateo del Mar, en la zona Guave, con los Icuts, ¿no? Lamentable, dolorosa. ¿Qué nos puede decir al respecto, maestro? Porque independientemente de estos señalamientos, hay un gran trabajo social, comunitario, político incluso, de usted en esa zona. Por favor, coméntele a nuestros televidentes. Sí, correcto. Existe, antes de que pasaran los acontecimientos del 21 de junio del 2020, pues hay varios antecedentes. Un antecedente bien importante es que en San Mateo del Mar, antes de estos acontecimientos tan lamentables, existía un modelo que le llamaban modelo electivo rotativo. Este modelo rotativo estaba registrado en el catálogo de la Dirección de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca. En este modelo se dice que es rotativo porque de las 16 localidades, 3 secciones, la primera, segunda y tercera, definían quién es el presidente. ¿De la cabecera municipal? Correcto, hago la precisión, sí, cierto. Claro. Allá en San Mateo del Mar, a la cabecera le decimos Ticambaj, y allá en Ticambaj se tomaba la decisión de quién iba a ser presidente en estas 3 localidades, cuando son 16. Entonces, tenemos como Movimiento de Acción Social, que es el grupo político que su servidor representa, pues tenemos trabajo político, hemos ayudado en las comunidades y hemos también avanzado en una transición política en beneficio de las comunidades o de la mayoría. Este conflicto que políticamente se le llama el centro contra la periferia. Entonces, en este trabajo político del centro contra la periferia, estuvimos empujando para que no solamente la decisión de quién gobierna o quién conduce el destino político del pueblo fuera en Ticambaj, en estas 3 localidades, sino que además participaran las agencias. Estuvimos trabajando por varios años. ¿Cuántos? Alrededor de 6 años. Previos a los acontecimientos. Sí, ahorita ya llevamos más de 9, como 10 años trabajando. La verdad es que no habíamos podido ganar, claro, pero hubo una modificación al catálogo y en esa modificación al sistema normativo hubo
por fin una elección aparentemente democrática. En realidad no quedó una persona de las agencias, ¿no? Pero hubo apertura, que ya fue un punto de partida importante. Correcto, lo encabezó, esa administración pública la encabezó un señor que se llama Hortensio Zaragoza Duplán. Fue un gobierno pues honrado, decoroso, y después pues tenía que ceder el cambio de autoridad. Lamentablemente se impuso un grupo de paramilitares. Cuando hubo el relevo, un grupo de paramilitares encabezados por un personaje que se llama Camerino Dávalos. Camerino Dávalos tiene un grupo político ahí, con un grupo político que tiene un brazo armado y son paramilitares que están bien identificados con el PRI allá en Salina Cruz. ¿Vinculado a la delincuencia organizada? La verdad es que no sabría decirlo, no podría hacer esa precisión, pero sí tiene, pero políticamente sí es un grupo armado. Y entonces Camerino pues transitó a decir que se autonombró. San Mateo del Mar tiene más de 15,000 habitantes y él se autonombró con 200 votos, se autonombró presidente. Después de pasar por un proceso de varios grupos políticos en donde se impugnó ese procedimiento, pues fue retirado de su cargo, se hizo una elección extraordinaria y en esa elección extraordinaria salió electo un presidente, un señor, un exmilitar con buen nombre, con buena fama, que se llama Gelasio Hidalgo. Él fue presidente en un periodo de 2 años, producto de una... Transición, un periodo de transición. Sí, correcto. Correcto, porque fue producto de una elección extraordinaria. Así es. Y entonces, pues también gobernó con algunos problemas, porque desde luego este grupo de paramilitares había perdido. Claro. Había perdido, no lograron sus objetivos de mantener el control político, económico de San Mateo del Mar. Bueno, después de este acontecimiento viene que pues don Gelasio tiene que dejar el cargo, claro, y entonces viene una elección, un procedimiento estrictamente normal. Ahí quedó electo un señor que está identificado con nuestro grupo político, con el Movimiento de Acción Social, que se llama Bernardino Ponce Hinojosa. Este señor gana la elección y cuando resulta ganador, pues obviamente le quita el poder a ese grupo político, que además ya dije que es un grupo paramilitar, identificado ya con varios crímenes, o sea, es un grupo delincuencial. Bastante agresivo. Claro, violento. Muy violento, muy violento. Y este grupo empieza a construir con una relación que tiene de asociaciones civiles en todo el estado, empieza a construir una narrativa, un discurso de odio. Como este sistema ya bien elaborado de conflicto, preparando el conflicto social. Creando el ambiente. Correcto. Previo. Correcto. Y luego además asistido por representantes priistas de Salina Cruz, pero no representantes medianos, sino representantes. Los grandes. Representantes priistas. Los que toman decisiones, se influyen. Correcto, correcto, don Alfredo. Entonces, claro que para ser influyente no necesita usted tener un cargo, no necesita usted ni ser gobernador, ni necesita usted ser secretario de ninguna cosa, pero si tiene usted la influencia política, pues toma decisiones. Mandas y gobiernas, de hecho, ¿no? Ajá, le llaman de facto, ¿no? Así es, sí. Bueno, uno de estos personajes siniestros se llama José Luis Vázquez. José Luis Vázquez es muy afamado. Apodado el burro. Ajá, por su mala conducta. O sea, incluso los vecinos de Salina Cruz, los que vivimos en Salina Cruz, sabemos que tiene antecedentes corruptos, mentirosos, incluso en el PRI, o sea, en la cúpula del PRI, lo saben. Y además no es bien visto del todo. No, por la ciudadanía no, y adentro de su partido tampoco. Bueno, este señor fue uno de los azusadores para la descomposición social y política adentro de San Mateo del Mar. Y luego, con sus relaciones políticas adentro del Consejo General del IEPCO,
estuvieron trabajando de manera muy elaborada para destituir a Bernardino Ponce Hinojosa. Claro. Con el paso del tiempo sí lograron destituir a Bernardino Ponce Hinojosa porque hubo un servilismo abierto del Consejo General del IEPCO. Y en esta parte tenemos... ¿Eso fue en qué año? El año pasado, en el 2021. En el 2021, correcto. El proceso de descomposición inició desde que terminó la elección, ¿eh? Claro. Pero en el 2021 fue destituido Bernardino Ponce Hinojosa por todo el Consejo General del IEPCO. Tenemos que hacer un análisis y aquí un paréntesis. El IEPCO surgió como una institución, como un árbitro en los procesos electorales por partidos políticos y por sistemas normativos indígenas en Oaxaca. O sea, tuvo buena intención, nació con buenos objetivos y sobre todo la parte seguramente más importante del IEPCO para Oaxaca, porque está sustentado en el artículo 2 constitucional y luego en el acuerdo 169 de la Organización, de la Organización Internacional del Trabajo, la Dirección de Sistemas Normativos Indígenas. Así es. No, con 570 municipios y 417 municipios indígenas, pues no hay duda. Sí, es importantísima esa dirección. Claro. Hoy esa dirección está en manos de un director completamente alineado a la directora. La verdad es que sí hemos sabido y tenemos conocimiento suficiente de que el Consejo General del IEPCO en el pasado ha funcionado a intereses, se ha corrompido, ha funcionado de manera facciosa, pero hoy de a verdad se pone a prueba que el Consejo General del IEPCO no tiene un antecedente tan corrupto como el que estamos viviendo actualmente. Hoy sí debemos de ponernos a reflexionar la vigencia o no del OPLE local. Definitivamente estamos en medio de una reforma electoral federal y sin duda alguna algo que se tiene que discutir es la destitución de todos y de todas las consejeras del Consejo General del OPLE local, porque sin duda se ha vuelto una mesa o un consejo o un concilio de corruptos. No ha habido antecedentes más siniestros en el pasado, con todo y que ha habido subidas y bajadas, pero este momento está representado el OPLE por gente siniestra que únicamente funciona a intereses económicos. Quien tiene la capacidad económica para comprar una elección lo va a hacer. Quien no tiene la capacidad económica está completamente vetado de tener un aliado o un buen árbitro dentro del Consejo General del OPLE. Bueno, el OPLE, el IEPCO funcionó en detrimento de la autoridad que fue producto de las urnas. Esto es muy importante decirlo, porque se supone que el OPLE, que el IEPCO, fue quien le entregó la constancia de mayoría. Y a Bernardino. A Bernardino. Claro, legitimó y validó legalmente y democráticamente ese triunfo. Correcto. ¿Cómo podemos entender como ciudadanos de que el árbitro que le entrega es el mismo árbitro que dice te quito del cargo? Pero la verdad que el proceso fue un proceso bien elaborado, fue un proceso que se estuvo manipulando, la sesión en donde destituyeron a Bernardino Ponce Hinojosa, se estuvo posponiendo, como es su costumbre de este consejo precisamente. Dijeron una fecha, la cambiaron, otra fecha la postergaron, otra fecha... Es una maniobra de desgaste. Correcto. Digo, muy clara, muy perversa, ¿no? Sí, correcto. Pero fue tan cínico y tan evidente lo que pasó esa noche, porque fue de noche cuando lo destituyeron. Sí. Convocan a la sesión y luego cuando tocan el tema de San Mateo del Mar, declaran un receso. Por horas, o sea, los que presentaron el proyecto de destitución y terminación anticipada de mandato de nuestro camarada Bernardino, lo hicieron, no habían leído el documento, la propuesta de destitución, y se tardaron varios minutos en el debate, y como no conocían, era evidente que no conocían, y tenían que pasar
por la línea del Estado, o sea, recordemos que el Estado está en manos del Partido Revolucionario Institucional y tenían que tirarle la línea política. Entonces, cuando les tiraron la línea política, tardaron, hubo un receso demasiado largo. Claro. ¿No? Esto es bochornoso, de verdad debería de ser vergonzoso, y esa sesión es un ejemplo muy evidente de la corrupción que hay adentro del Consejo General del IEPCO. Bueno, ese fue un acontecimiento que pasó en el 2021, pero regreso a los acontecimientos del 2020. Claro. En el 2020, como ya decía, se inició un proceso de descomposición, un proceso largo de descomposición, sobre todo en Salina Cruz. El operador José Luis Vázquez estaba jugando un papel decisivo en los medios de comunicación afines al Estado al partido que gobierna actualmente. Y entonces, de repente empezaron a atacar a los operadores políticos, a los simpatizantes de nuestra organización. En una de esas, precisamente la noche del 3 de mayo, fueron a detener a la gente, a uno de nuestros agentes, a un agente de nuestra organización, lo detuvieron en la entrada de San Mateo del Mar. San Mateo del Mar tiene una sola entrada, y Santa Cruz es el último pueblo y Guasantlán es el primer pueblo a partir de la entrada. Y entonces son detenidos los pobladores de Santa Cruz, de Laguna Santa Cruz, son detenidos en Guasantlán por uno de los agresores del municipio. Entonces son detenidos. ¿Cuántos fueron detenidos? Alrededor de 20 personas. Y luego, eso fue como al mediodía. En la noche inicia una cacería de brujas. Esto que voy a decir, cacería de brujas, hace referencia a que en el pasado, en el periodo del catolicismo y de la Edad Media. Perseguían a las personas sin que fueran brujas. Les decían, eres bruja y ahora te voy a perseguir. Claro. Bueno, en eso, ese lenguaje se utiliza actualmente para decir que de manera infundada alguna autoridad... Para reprimir, para perseguir a los enemigos. Correcto, persiguen a nuestros compañeros y específicamente a nuestras compañeras activistas, sobre todo las mujeres en Guasantlán del Río. Guasantlán del Río es una de las agencias más grandes, pero además estaban nuestras compañeras que son más avanzadas en lo político y son detenidas. Tenemos el caso de una compañera que se llama Rosario Guerra Salazar. Fue sacada de su casa, golpeada de su casa a la agencia. La llevaron a golpes a la agencia, ahí en el transcurso le pegaron, la torturaron, fue violentada sexualmente. Luego también a nuestra compañera, una compañera que se llama Ocas Maritza Rangel. Esta compañera es joven, es una madre soltera joven, tiene 2 hijas y a ella también fue golpeada, violentada sexualmente. Una de sus niñas la corretearon y tuvo que ir al cerro, y la otra niña pues se fue con su mamá, la niña más pequeña, se fue detenida, en el camino fue golpeada y violentada. Luego el caso de nuestra compañera Estela, también golpeada. ¿Estela qué? Estela Virgen se llama. Estela Virgen Olavarri. Ella también fue golpeada y violentada en el trayecto de su casa a la agencia. Después de estos acontecimientos, como el 4 o el 5, nuestras compañeras se dirigen a la agencia de la Fiscalía, como a la delegación que está en Salina Cruz. Y en la delegación de la Fiscalía... En la subfiscalía, ¿no? Sí, me imagino que así se llama. Y ahí ellas ponen la denuncia. Vicefiscalía se llama. Vicefiscalía. Y ahí ellas ponen la denuncia. Y desde luego que iban asistidas de unos compañeros abogados de nosotros, pero no fueron atendidas. Ni siquiera les tomaron la declaración, no les tomaron su, ¿cómo se llama? Certificado médico. Entonces, nosotros entendimos, porque así lo dijeron los funcionarios públicos, que había una línea política, sí, claro. Lo cual no lo entendimos claramente y no pusimos la debida atención, o sea, no pusimos la atención, consideramos menor esas palabras a los acontecimientos violentos que lo considerábamos mayor, y entonces decidimos venir a la capital, y en la capital, pues lo mismo, el trato fue menor,
no hubo un acompañamiento por parte de la Fiscalía, la declaración les fue tomada muy a la ligera, incluso nuestras compañeras fueron a la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca. Pedimos que nuestras compañeras fueran cauteladas, no fueron cauteladas, no tenían medidas cautelares para prevenir otra agresión. Claro. Entonces, nuestras compañeras en una decisión colectiva deciden regresar a la agencia para pedir la destitución de la gente que violentó sus derechos políticos, que las violentó físicamente y que las violentó sexualmente, con un afán de hacer visible el problema, lo cual esta protesta de la toma de la agencia de Huasantlán del Río duró 30 días, casi un mes, y era un domingo que se festejaba el Día del Padre, en donde estaban nuestras compañeras junto con sus seres queridos. Con su familia. Con sus familias, claro, festejando el Día del Padre. Y en la tarde, un grupo de priistas, encabezados por los paramilitares que ya describimos, fueron a rodear la agencia y agredir a nuestros compañeros. En la agencia había como más de 30 personas. Varios de nuestros compañeros lograron huir, pero 15 no pudieron huir. 13 hombres y 2 mujeres no pudieron salir del cerco. Les tendieron un cerco, los apalearon, les pegaron, nuestras compañeras fueron violadas, nuestros compañeros, incluso algunos de ellos, fueron violados, torturados en una jornada de 10 horas. 10 horas los estuvieron torturando. ¿Dentro de la agencia municipal? Sí, ¿O correcto, fuera de la agencia municipal? Dentro. Dentro. Todos los acontecimientos pasaron adentro. Ajá. Incluso este grupo de personas venía escoltado por la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública y también venía escoltado por la Guardia Nacional. Es decir, la forma en como nuestros compañeros fueron asesinados, nosotros estamos esperando que logremos la categoría de crimen de lesa humanidad, porque fue por diferencia ideológica. Claro. Es decir, nuestros compañeros varios eran protestantes. Así y los agresores eran católicos. Por diferencia de género, nuestras compañeras son mujeres y fue un crimen de odio contra nuestras compañeras mujeres. Por diferencia ideológica y política, porque pues nosotros estamos pugnando porque haya una apertura democrática, claro, y un grupo de caciques restringe lo político a 3 localidades. Entonces nosotros estamos esperando y estamos trabajando para lograr que se acredite crimen de lesa humanidad. Bueno, nuestros compañeros fueron agredidos dentro de la agencia por más de 10 horas, delante de la Policía Estatal Preventiva, delante de la Guardia Nacional. Esto que estoy mencionando es muy delicado, pero también es muy importante mencionarlo para visibilizar el problema. Claro, la gravedad del problema. Sí, correcto. Nosotros aseguramos que fue un crimen de Estado, ¿sí?, por los involucrados. Decimos, un líder político del tamaño de José Luis Vázquez, la indiferencia de la Secretaría General del Gobierno, del gobierno del Estado y el gobierno del Estado mismo, es decir, el poder ejecutivo como espectador de esta barbarie. De un crimen, de una masacre. Sí, correcto, y en silencio completo porque pues son sus correligionarios, son militantes de su partido. Entonces, nosotros lo que queremos es hacer visible que hubo una masacre y que la política no debe dejarse ver como barbarie. Es decir, si este crimen queda impune, va a sentar precedente en que la barbarie es un procedimiento más o una etapa del proceso político. Y nosotros no queremos dejarlo así, sobre todo porque hubo una etapa en donde los medios de comunicación y todos los medios afines al gobierno del Estado buscaron un proceso de linchamiento contra mi persona y contra varios compañeros militantes del Movimiento de Acción Social. Es decir, quisieron voltearnos la responsabilidad, endosarnos la responsabilidad, acusando que nosotros éramos los responsables de la masacre. Los provocadores y los ejecutores. Correcto.
Entonces, en ese sentido, lo que nosotros estamos haciendo es salir a los medios, por eso damos muchas gracias a ustedes, a los titulares del diario Regeneración. Televisión. Ajá, damos muchas gracias porque es un medio para difundir, desenmascarar pues claro, a los agresores y luego a los que construyeron una verdad, a los que estaban construyendo una narrativa en torno a que nosotros éramos los responsables. Esto la verdad que nos causó muchísimo daño porque nuestra organización es una organización que sí es de izquierda, que está bien comprometida con el trabajo social, con el trabajo político, y entonces pues como no tenemos pacto, acuerdo, techo financiero de ninguna clase con el actual gobierno del estado, pues entonces fuimos atacados, vilipendiados, y nuestro objetivo en este momento pues es esclarecer los acontecimientos. Estamos en la búsqueda de verdad, justicia y castigo a los responsables de estos 13 homicidios y 2 feminicidios. Esa es la labor que estamos haciendo, don Alfredo. Tiene, a partir de esta primera entrevista, espacio abierto con nosotros, maestro Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, sí, para ir informando a la población y a la ciudadanía el avance de esta demanda de justicia. Sí, correcto. Y que el tiempo y la verdad ponga a cada quien en su lugar, ¿verdad? Sí. Seguramente, y es a lo que todos los oaxaqueños y oaxaqueñas apostamos, es que con el nuevo gobierno las cosas puedan y debemos trabajar y exigir que sean diferentes, sí, ¿no? Estamos viendo que no siempre lo son, lamentablemente, en la realidad, pero bueno, sigue siendo una esperanza, el cambio, la justicia, ¿no? Y bueno, tenemos que seguir trabajando desde nuestras respectivas trincheras. Sí, me asalta una duda. ¿Qué intereses, además de los políticos, de los económicos, defiende José Luis Vázquez, toda vez que también hay señalamientos en contra de los propios priistas, en contra de este propio grupo paramilitar, que pudieran estar involucrados en diversos tráficos? Sí. Indocumentados, ¿no? Armas, drogas, porque es un paso obligado. Combustible. Huachicoleo, ¿no? Es un paso obligado, sí, hacia Veracruz, y de Veracruz hacia Puebla, y de Puebla hacia la Ciudad de México, sí, o hacia el norte, ¿no? Hacia Estados Unidos, incluso por toda la costa, ¿no? Sí. Entonces, coméntenos, bueno, la verdad lo que haya trascendido, sí, haciendo la aclaración pertinente que no tenemos pruebas de ello, ¿no? Sí, correcto, indudablemente. Pues nosotros no somos no somos policías, una institución investigadora. Así es. Pero desde luego, o sea, este señor está señalado de tráfico de personas y sobre todo de obtención ilegal de hidrocarburos. De combustible. Correcto, lo que normalmente le decimos huachicol. Entonces, nosotros los únicos 2 elementos que vemos que fortalecieron una agresión tan grave contra un atentado contra la especie humana es el interés que tiene él de conservar el control del combustible del huachicol y además el paso de personas el paso ilegal de personas que existen en la zona. Es lo único que podemos decir, no somos investigadores, son instrumentos que nosotros no vamos a otorgarle a la autoridad, claro, porque confiamos también en la Fiscalía. Y le exigimos, sí, y reclamamos, porque es nuestro derecho a hacerlo. Sí, correcto. Ustedes como ciudadanos, ¿no?, con actividades políticos, sociales, económicas, y nosotros como ciudadanos en los medios de comunicación. Sí, correcto. Sí, don Alfredo. ¿Qué avance llevan las carpetas de investigación? ¿Ya fue judicializado el proceso? ¿Ya hay órdenes de aprehensión? ¿Qué avance? ¿Hay detenidos ya sujetos a proceso? Sí. Por favor, infórmenos para terminar esta primera entrevista. Sí, correcto. Los avances que hasta este momento existen son que, por ejemplo, de parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya existe una recomendación para la Secretaría de Seguridad Pública, para el Poder Ejecutivo, en donde
se pide el esclarecimiento de los acontecimientos y la reparación del daño. Entonces, esta recomendación que hace la CNDH nos da una posición, la verdad es que lo agradecemos mucho, claro, porque eleva a nuestros compañeros a la categoría de víctimas. Es decir, que es una figura jurídica muy importante. Correcto. En la defensa de los derechos humanos fundamentales. Correcto, correcto. Esto es muy, muy importante, que ahora nuestros compañeros estén protegidos o ya elevados a la categoría de víctimas y reconocidos por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAP. La CEAP ya tiene la categoría de víctimas para nuestros compañeros. Eso nos da para nosotros es una victoria que después de más de 2 años se haya logrado esto. Claro. Más de 2 años de andar en las calles, de andar tocando puertas, de andar metiendo escritos por todos lados, de tal manera que se logre elevar a la categoría de víctimas a nuestros compañeros. En cuanto a las órdenes de aprehensión fueron liberadas antes de un mes después de la masacre. Y la Procuraduría, la Fiscalía General del Estado sabe bien quiénes son los responsables. Pero no han sido ejecutadas, no han sido aprehendidos los probables responsables. Son 160 órdenes de aprehensión, de los cuales se han ejecutado ya 3 órdenes de aprehensión. Sabemos que el proceso es lento y que el tiempo pues va a llevarlos a ponerlos en la cárcel. Lo que pasó en los acontecimientos de los 43 de Ayotzinapa recientemente, pues a nosotros nos da una luz de esperanza. Sí, nos alienta mucho a seguir visibilizando los acontecimientos, a seguir esforzándonos en la búsqueda de verdad y justicia para nuestros compañeros que fueron asesinados ese 21 de junio del 2020. Seguiremos haciéndolo, seguiremos trabajando en la búsqueda de justicia para nuestros compañeros. Sabemos que hay detenidos, 160 órdenes, son los actores directos de la masacre, los asesinos materiales, pero la verdad es que nosotros consideramos que ese es un segundo plano. Queremos de verdad que se haga una investigación contra los asesinos intelectuales. Sí, claro. Los asesinos intelectuales, es decir, los mandos policíacos que no hicieron nada por detener la masacre en esas 10 horas de masacre y de tortura para nuestros camaradas, y los mandos políticos, es decir, las personas que fueron inducidas a cometer el crimen, pues desde luego que tienen que pagar por su responsabilidad en la comisión del delito de homicidio. Sí, los autores intelectuales. Claro, tienen que ser llevados a justicia. Entonces nosotros esperamos que haya una investigación profunda y que sean presentados ante la justicia los autores intelectuales. Brevísimamente, antes de despedirnos, porque el tiempo nos come en televisión, estos 3 detenidos son de la tropa, de los sicarios, o son de los cabecillas de la culpa en esta masacre. Nosotros los identificamos solamente como intermediarios, es decir, los líderes de los asesinos. Siguen libres. Exacto, siguen libres. Tanto los materiales como los intelectuales. Claro, para nosotros lo más delicado y los más agresivos son los intelectuales. Claro. No señalamos directamente a los materiales, repito, no porque queramos eximirlos de la responsabilidad que tienen, pero lo que queremos es que la investigación se canalice. Se profundice. Sí, para los mandos policíacos, para los mandos políticos que dieron la orden o que por omisión no actuaron en defensa de nuestros compañeros, que si hubieran actuado las autoridades haciendo su papel, nuestros compañeros hoy estarían vivos. Maestro Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, integrante de la dirigencia colectiva del Movimiento de Acción Social. Sí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Espero que nos dé oportunidad de seguir platicando para dar a conocer los avances y bueno, pues nos sumamos a su reclamo de justicia por la dignidad, por la verdad, por la vida misma, ¿no? Porque hoy fue en Guasantlán del Río. Sí. Tenemos 13,000 localidades oaxaqueñas. Sí. Si permitimos impunidad, siento un precedente sumamente negativo que nadie quiere.
Sí. Soy Alfredo Martínez de Aguilar en Detrás de la Noticia a través de Regeneración Televisión, Regeneración Pluralidad. Como siempre agradecemos la generosa apoyo solidario de nuestro director general, el licenciado Raúl Castellanos Hernández. Gracias a nuestro equipo técnico detrás de cámaras. Hasta la próxima.